Hola, qué gusto me da que estemos nuevamente conectados por este medio. Quizás nos estás viendo en YouTube o quizás nos estás viendo en Facebook. Pero bueno, aquí estamos y nos da gusto saber que estás del otro lado acompañándonos. Y quiero comenzar una serie de mensajes breves que tienen que ver con transformar y educar nuestra vida espiritual. Para poder ser, podríamos decir, ingenieros, hay que primero aprobar la escuela elemental. En los tiempos donde vivimos, que para casi todo hay un tutorial, usted no necesita ser electricista para aprender a hacer una instalación, porque puede haber un tutorial de cómo hacerlo, o puede aprender a hacer una pared de yeso, porque usted mira un tutorial para hacerlo. A veces quisiéramos que hubiera tutoriales de cómo madurar nuestra vida cristiana. Y la realidad es que la vida cristiana, al igual que el crecimiento nuestro, en nuestro cuerpo no se puede acelerar. Hay procesos, hay un proceso. Se nace, se crece, se madura hasta que uno llega a alcanzar el objetivo de ser un hombre y una persona espiritual y madura. Ahora, obviamente que simplemente creer y empezar en creer en Jesucristo es el primer paso del nacimiento de la vida cristiana. Hay una escuela elemental. La escuela elemental de la vida cristiana tiene que ver con el discipulado, con el responder al llamado de Jesús del sígueme. Tú ven y sígueme. Ese llamado del discipulado es donde uno empieza a trabajar en su primera base, en su primera educación elemental de la vida cristiana. Jesús dijo, id y haced discípulos. Jesús tuvo discípulos. Lo que primero Jesús quiere formar en nosotros para poder llegar a una madurez cristiana, una madurez en nuestra vida, es en lo elemental, en ser discípulo. ¿Y qué es ser un discípulo? Un discípulo es un seguidor, es alguien que se acerca al maestro porque quiere aprender, porque tiene interés de aprender del maestro. Y en este aprendizaje quiere saberlo todo, no solo el conocimiento intelectual que el maestro le da, porque la vida cristiana no es solamente una cantidad de doctrina, de teología, sino que tiene que ver con lo que el maestro enseña a través de su propia vida, lo que uno ve de lo que el maestro hace, entonces copia, y de lo que copia de lo que el maestro hace va aprendiendo. De la misma manera, el que el niño mira a sus padres, a sus educadores, y a través de mirar a sus educadores aprende, nosotros también, en la medida en que respondemos al llamado de Jesús de ser discípulos, respondemos a este aprendizaje. Y el aprendizaje básico empieza con ser discípulo, con ser un seguidor. Si pudiéramos llevarlo a un lenguaje más actual, más nuestro, Jesús es nuestro influencer. Nosotros debemos ser sus seguidores, debemos estar conectados en su canal. Necesitamos ver todo lo que Él nos transmite porque debemos ser seguidores del mejor de todos los maestros que habitó sobre la tierra, que es Jesucristo. Entonces voy a hablar de algunos obstáculos que podemos tener en esta respuesta básica que es ser discípulo. Y hay unos obstáculos que el discípulo enfrenta. El primer obstáculo nosotros lo encontramos en el libro de Lucas, en el capítulo 9. Y en el versículo 59 Jesús le dice a otra persona, sígueme. Y este le respondió, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. El primer obstáculo que nosotros encontramos en ser discipulados es postergar para después, empezar a decir, bueno, en algún momento voy a arrancar, en algún momento voy a comenzar con una lectura de la Biblia, en algún momento voy a tomar tiempo para dedicarle a la oración, en algún momento voy a dedicarme para parar y empezar este trabajo espiritual. ¿Por qué? Porque hay muchas demandas, porque la vida tiene demandas. Porque desde el momento en que abrimos los ojos hay una sociedad que nos presiona, hay obligaciones que debemos responder. Si somos adultos, si tenemos familia, tenemos que responder a las necesidades económicas, debemos de responder a las necesidades de nuestro matrimonio, a las necesidades de nuestros hijos. Cuando sos hijos tenés la presión muchas veces de responder a las demandas que tenés en tu escuela, en tu educación, lo que tus padres pretenden. O sea que casi desde que tenemos conciencia hay una presión de algo. Por eso muchos
sueñan con volver al kinder. Aquí en Argentina se dice el jardín de infante, ¿no? En volver a esa etapa donde lo lindo era ir a jugar. No había presiones, no había obligaciones. Solo ibas a jugar, a encontrarte con tus amigos y pasarla lindo. Porque una vez que saliste del kinder, que saliste del jardín de infante, empezaron las obligaciones. Ahora tenés que aprender a escribir y la maestra quiere que tengas buena letra y tus padres quieren que copies todo lo que había que hacer para la tarea y después vienen las tareas y la vida parece que siempre hay una demanda más allá. Y en la medida que creces, en algún momento soñás con el retiro, con la jubilación. Decís, bueno, el día que me retire, el día que me jubile, voy a poder al fin hacer lo que queremos. Y la verdad es que cuando llegamos muchas veces ya a la edad de la jubilación, tenemos tantas y más obligaciones, tenemos todavía muchas veces presiones económicas. Y ahí están quizás nietos, familias, complicaciones familiares que parecen que llegamos con mucho cansancio a la tumba. Y la vida se nos pasa. Y se nos puede pasar postergando lo que debemos comenzar con el ABC de la vida espiritual, que es el ABC de ser discípulo. Quizás lo que diga no sea nada extraordinario, no voy a esperar que todos digan, wow, qué impresionante, porque quiero hablar conceptos básicos que tienen que ver. Y el primer obstáculo es no ser postergador de nuestra vida espiritual. No digamos, bueno, después aquí parecía que este hombre tenía algo urgente, se le había muerto su papá, o eso parece decirnos el texto. Después habrá varias interpretaciones que se podrán dar al texto, pero si uno lo mira con una mirada sencilla y simple, dice que déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Parece que el padre había muerto y él tenía esa premura, esa obligación inmediata de responder a esto. Al juez Jesús le responde todavía más allá y le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y ven tú y sígueme. Porque no le da opción. El llamado de ser discípulo, el llamado de empezar en la formación de nuestra vida cristiana, de ser discípulo, no se puede postergar. No importa las obligaciones que tenga en la vida, tenés que arrancar, tenés que poner primera, tenés que decir, ahora comienzo. Y la postergación es el primero de los obstáculos. El segundo obstáculo también lo encontramos en el Evangelio de Lucas, aunque hay otros textos paralelos, en que un joven que tenía muchas posesiones, al que nosotros lo conocemos como el joven rico, dice que se acercó a Jesús y le dijo, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, bueno, ve y cumple todos los mandamientos. Y él le dijo, bueno, los mandamientos los he cumplido, ¿qué más debo hacer? Y versículo 22 del Evangelio de Lucas dice, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Y la Biblia sigue relatando que el joven cuando escuchó estas palabras, que no eran las palabras que él esperaba, dice que se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. El segundo obstáculo que nosotros encontramos en el discipulado es el no estar dispuesto a la renuncia. Quizás usted, yo, digamos, bueno, nosotros no somos los jóvenes ricos, algunos ya no somos ni tan jóvenes, permítame esta ironía, esta risa, o también un poco tomar la vida con humor. Quizás ya no tenemos tantos años, tanta juventud, pero y tampoco quizás tengamos riqueza. Entonces, sí, bueno, para nosotros no sería tanto la cuestión de decir, anda, vende todo lo que tienes, porque es lo que tenemos para vender. Puede ser realmente poco. Sin embargo, hay otras cosas a las que no estamos dispuestos a renunciar. Y el segundo obstáculo del discipulado es no estar dispuesto a renunciar. Porque muchas veces, aunque quizás no tenemos bienes materiales, nos aferramos a muchas cosas emocionales que no estamos dispuestos a dejarlas ir tan fácilmente. Y una de las cosas que podemos nosotros abrazar muchas veces puede ser rencor. Puede ser esas cosas que tuvimos en la vida, quizás no tuvimos los padres que hubiéramos deseado, y podemos haber sufrido muchísimas cosas y las cuales se han convertido en un rencor, en una espina clavada en nosotros, y no estamos tan dispuestos a dejarlas ir, no estamos tan dispuestos a decir, sí, realmente quiero renunciar a esto, porque muchas veces nos podemos llegar a fortalecer abrazando el dolor. Hay quienes han sufrido algún tipo de situación en sus matrimonios y en sus parejas y después siguen siempre guardando esa situación como moneda de chantaje, ¿no?
Cuando le decía, vos que me venís a decir a mí, si te acordás que yo te perdoné aquella vez que vos, ¿no? Y empezamos a tener esos tesoros que no son tesoros físicos, pero que sí pueden ser muchas veces tesoros de chantaje. Tesoro de hacerle recordar al otro. Vos que me venís a decir, ¿te acordás cuando vos no tenías nada y yo te di? ¿Y qué hacemos con eso? ¿Sabe qué te dice Jesús? Lárgalo, déjalo ir. Tienes que aprender a renunciar. Porque podemos guardarnos todos esos tesoros que vamos a sacar en algún momento. En la política, acá en Argentina te dicen, a un político mejor débele plata y no débele favores, ¿no? Y tiene que ver con esto, porque el favor parece que nunca se termina de pagar. Siempre que vas al político, el político dice, pero vos tenés que hacer tal cosa, porque cuando vos lo necesitabas, yo estuve ahí. ¿Y cuántas veces hemos escuchado esa frase cuando vamos a alguien y decía, no, pero vos que me venís a decir, cuando vos me necesitabas, ¿quién estuvo ahí? Yo estuve ahí. Y nos aferramos a esas cosas porque muchas veces las utilizamos como el chantaje, ¿no? Hasta te podría decir a veces los padres cuando se ponen grandes, ¿no? Y los hijos no le están prestando un poco la atención que el padre desea, viene y te saca en cara, ¿no? Yo que te tuve en brazos, yo que te cambié los pañales, yo que te enseñé a andar en la bicicleta. Porque tenemos muchas veces tesoros que no son físicos, pero que los guardamos ahí. Y Jesús nos manda que tenemos que aprender a renunciar a eso. Para entrar al cielo no podemos entrar con las mochilas emocionales, tenemos que aprender a dejarlas en la tierra. Y un discípulo tiene que aprender a renunciar, ¿no? Aquel que no está dispuesto, dice, a renunciar a todo y cargar su cruz, no puede ser mi discípulo. Lo dijo Jesús mismo. Ninguno, inclusive dice que mira hacia atrás. Puede ser mi discípulo. Y está poniendo exigencias altas al discipulado. Acá le dijo, dalo todo a los pobres, haz tesoro y tú ven y sígueme. Y en Mateo... en Marcos, en el capítulo 10, 21, que usa el mismo texto paralelo, dice que Jesús mirándole le amó y le dijo una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígame tomando tu cruz. Tomando tu cruz, estar dispuesto a perderlo todo, porque Jesús cuando estaba en la cruz ni siquiera pudo tener su ropa porque se la echaron en suerte. Estar colgado en la cruz significa no tener nada porque tenés hasta tus manos clavadas. Cuando tenés tus manos clavadas no hay oportunidad para sostener nada. Entonces ser discípulo significa también estar dispuesto a renunciar. Estar dispuesto a renunciar. Tomar la cruz de Cristo significa estar dispuesto aún a renunciar a todo aquello que puede significar tu vida. Y es el gran obstáculo del discípulo. Muchas veces los discípulos no están tan dispuestos a entregarlo todo y a tomar la cruz. Nos gusta lo de la cruz de Jesús, porque la cruz de Jesús hizo que mis pecados fueran perdonados, la cruz de Jesús hizo que yo pueda ser libertado, la cruz de Jesús se llevó mis culpas, se llevó la condenación, la cruz de Cristo representó también, y la sangre de Cristo representó las victorias aún sobre el mundo de las tinieblas. Porque en el nombre de Jesús los demonios tienen que huir. Hay una victoria que nos dio la cruz de Jesús. Pero también hay una victoria en la vida cristiana cuando el cristiano aprende a tomar su cruz. ¿Por qué? Porque tenemos victoria cuando nos liberamos de los sentimientos que tenemos. De los rencores, de los odios, de aquellas cosas que inclusive abrazamos, inclusive hasta puede ser una pobre imagen de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos culpamos de cosas, porque, como diría el pastor Carlos Cucharenco, porque hasta el diablo te hace ver, mira qué nariz grande, qué orejas grandes, qué feo que sos, y te mirás al espejo y no lográs coincidir lo que tu espejo te refleja con lo que vos sentís adentro. Y tenemos que aprender a renunciar.
Y eso es tomar la cruz, estar dispuesto a morir por Cristo, estar dispuesto a entregarlo todo. Y ahí está, el segundo obstáculo de la vida del discípulo tiene que ver con renunciar. Y el tercer obstáculo de la vida del discípulo, te lo voy a decir así simple, Jesús no tuvo discípulos, a ver la palabra pródigo, ¿no? Y tiene que ver con esta historia que nosotros conocemos del hijo pródigo, del que se fue y el que volvió, ¿no? El discípulo, en el discipulado no hay opciones de ser un pródigo. Soy un tiempo discípulo, me ofendo con Jesús, me ofendo y me voy. Y después Jesús me vuelve a llamar y me dice, tú ven y sígueme. Y volvemos a tener esta cuestión de ir y volver, ir y volver. Sé discípulo, todo el tiempo sé discípulo. Si respondiste el llamado de Jesús, aunque te equivoques, aunque fracases, aunque muchas veces tengas tropiezo en tu vida, seguirás siendo discípulo. Jesús, cuando Pedro se equivocó, cuando Pedro lo negó, le dijo, dile a mis discípulos que voy delante y dile a Pedro, no lo considero fuera de mis discípulos. Aunque Pedro se sentía por fuera, aunque Pedro podía sentir que había fracasado a Jesús y ya no merecía ser considerado un discípulo, Jesús sí lo siguió considerando un discípulo, aunque Pedro le había negado. En el discipulado no hay cuestiones de pegar el portazo. No hay portazos en el discipulado. En el discipulado hay aprendizaje. De la misma manera que en la escuela podemos reprobar un examen y porque reprobamos el examen no pegamos el portazo y decimos, bueno, ya está, no voy más a la escuela porque me fue mal en el examen de matemática. No, cuando nos va mal en el examen de matemática, ¿qué nos decían nuestros padres o nuestros educadores? Nos decían, bueno, hijo, tendrás que estudiar para la próxima. ¿Te fue mal en este examen? Bueno, trata de que el próximo examen te vaya bien. Y si no aprobado los exámenes que venían después tenías una mesa de examen, tenías que ir a los recuperatorios, porque había que aprobar matemática para seguir avanzando al próximo nivel. Entonces, no hay portazos en la educación. No es decir, bueno, fracasé en matemática, pego el portazo y me voy. No, la educación en la vida cristiana nos pasa lo mismo. Si hemos fracasado, si algo hemos hecho mal, si nos hemos equivocado, si hemos tropezado, no hay portazo en el discípulo. El discípulo tiene que seguir aprendiendo. Porque quiero decirte que los discípulos no eran de lo mejorcito, pero si algo tenían los discípulos es que eran fieles a Jesús. Jesús tenía a Judas que robaba. ¿Y qué hubiéramos hecho nosotros en lugar de Jesús? Este Judas es un ladrón, mira lo que nos hace, nos está robando a todos, lo hubiéramos sacado del lugar. Porque dice que Jesús sabía que Judas robaba, pero aún a pesar de que sabía de que Judas robaba, le seguía dando la oportunidad de seguir administrando. No me pregunte porque yo todavía no lo entiendo, humanamente no lo entiendo ese concepto. Yo no lo hubiera hecho, no lo hubiera hecho, pero Jesús sí lo hacía. Porque lo mismo hace Jesús contigo y conmigo. Cuando nosotros nos equivocamos, no nos saca las cosas de las manos y dice, te equivocaste, dame lo que te di, te lo retiro lo que te di, porque no mereces administrar la gracia. Pablo dice que somos administradores de la gracia de Dios. Porque el discípulo puede no ser perfecto, pero tiene que aprender a ser fiel. Tiene que aprender a ser constante. Tiene que aprender que a pesar de sus debilidades y sus tropiezos y de lo que pueda hacer que quizás no sea extraordinario, maravilloso y quizás no resalte mucho, tiene que aprender a ser fiel. Y este es el concepto que nosotros debemos tener en cuenta, el concepto de ser fieles, de mantenernos fieles a Cristo. Mantenernos en tiempo donde quizás ahora no tenés un lugar físico donde congregarte, donde quizás tu pastor parece que está lejos y parece que tu pastor se olvidó de tu teléfono porque no te llama,
Oh, parece que tu pastor parece que está tan ocupado en otras cosas que se olvidó de ti. Entonces pareciera que ahora te da ganas de dar el portazo. Jesús busca gente que sea fiel. Jesús busca gente que a pesar de lo que venga, y si esta circunstancia de la pandemia se extiende y no pudiéramos volver a estarlo, ¿qué vamos a hacer? Es acá donde está siendo probada nuestra vida espiritual. Está en este momento donde está siendo probado quiénes somos y qué tipo de discípulos somos. La fidelidad es lo que Jesús valoraba en sus discípulos, que fueran fieles. El otro elemento que nosotros encontramos, el cuarto elemento que nosotros encontramos como tropiezo en la vida del discípulo, es las cuestiones de quién manda. Nos metemos en un terreno que podríamos hablar muchísimo, y hoy solamente lo voy a mencionar, después voy a hacer todo un mensaje relacionado a esto. Pero, ¿quién es el que manda? Los discípulos dice que discutieron muchas veces, no una vez. La Biblia relata que varias veces uno de los centros de las discusiones de los discípulos es quién iba a ser el mayor, quién iba a ser el que manda, quién es el que iba a estar a cargo, quién es el que iba a tener después de todo la voz cantante, el que iba a tener la varita para decidir qué es lo que se tenía que hacer. Y ahí es donde los discípulos de Cristo encuentran tropiezos. Encuentran tropiezos porque no están dispuestos a someterse a otros, a someterse a autoridades, a someterse al proceso del aprendizaje. Porque lo que siempre surge es quién es el que manda, quién es el que está a cargo. Dije en otro mensaje, Jesús se fue al cielo, dejó instituida una iglesia, pero también dejó a hombres a cargo de los puestos de liderazgo. Entonces la iglesia es una institución divina creada por Dios, pero que tiene su representación humana a través del liderazgo, a través de los pastores, a través de aquellos que están al frente de las diferentes congregaciones y de los diferentes movimientos. Y ahí estamos, la parte de que en la lucha de quién es el que manda, quién es el que va a estar a cargo. Yo a este no me quiero someter, a este sí, a este no, me gusta este pastor, a este otro pastor no me gusta. Pablo lo relata en sus epístolas que peleaban, algunos decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Y Pablo decía, quiero decirte que todos somos de Cristo. Aunque yo hice una cosa, Apolos hizo otra, el crecimiento lo da Dios. Pero la humanidad, y en nuestra humanidad, lo que nos cuesta es entender muchas veces es el liderazgo, es él quien es el que manda. Nadie quiere ser el último de la lista, nadie quiere ser el último de la fila. Todos quisiéramos tener la oportunidad de estar en el lugar donde podamos mandar. Y Jesús pone la solución a esto, que el que quiera ser el que manda sea el que más sirve. Porque el corazón del discípulo está en el servicio. El discípulo se manifiesta por servir. Y los discípulos le servían a Jesús. En el caso de Jesús con esa mujer que se encontró que era samaritana, dice que los discípulos habían ido a buscar comida. Estaban trayéndole comida a Jesús. Jesús, cansado del camino, se queda al costado esperándole que sus discípulos le trajeran comida, porque el discípulo está para servir. El discípulo está para hacer el trabajo del servicio, y en el servicio, en la medida que servimos y nos integramos y nos comprometemos y somos parte del cuerpo de Cristo, es ahí en esa medida donde demostramos nuestra habilidad de discípulo y desarrollamos y ejercitamos el discipulado. El discipulado no es doctrina, el discipulado es vida, es estar cerca de Jesús. Y para estar cerca de Jesús hay que servirle. Y ahí está el concepto de que muchas veces nos lleva a las peleas, a las disputas y a las divisiones, tiene que ver con esto, con que no nos peleamos por saber quién es el que manda, dónde está el que tiene la última palabra. Y hay muchos cristianos sueltos, diseminados por ahí, que no se congregan en ningún lado porque ninguna iglesia se ajusta, según ellos, al concepto de lo que ellos creen que debería ser. Y el principal problema
es que el discipulado tropieza en esta parte en que todos quieren saber quién es el que manda. Y el que manda, Jesús dijo, si alguno quiere ser el que mande, tiene que ser el que más sirve. Entonces el concepto del servicio es lo que enaltece el discipulado. Un buen discípulo es un buen servidor. Es un buen servidor. Es aquel que está dispuesto a decir cómo me involucro. Un viejo eslogan, digo viejo porque ya tiene sus años, del Departamento Nacional de Misiones de las Asambleas de Dios de acá en Argentina, dice que el amor siempre encuentra la forma de involucrarse, ¿no? Y la indiferencia siempre encuentra la excusa. Cuando uno ama al maestro, cuando uno es un discípulo que ama al maestro, siempre encontrará la forma de involucrarse en el servicio. Cuál sea el tiempo que nos toque vivir. Hoy vivimos de esta manera y nos toca involucrarnos en el servicio de alguna manera, quizás compartiendo un video, quizás compartiendo un link de Facebook o participando en una cámara, no sé en qué parte, pero el amor encuentra la forma de involucrarse, porque el discípulo es un servidor, no es un observador, es un servidor. Y Jesús relata una parábola que hasta cuesta entender un poquito, que dice, ¿qué hace el siervo cuando llega del campo? No, su señor no le dice, ven y siéntate que voy a preparar la comida. No, ¿qué le dice su señor? Ven, prepárame la comida, sírveme a mí y después prepárate para ti. Y es la parte que nosotros no logramos entender, pero Jesús está poniendo la base de lo que es el discipulado. El discipulado es servicio. El discipulado es entender que tenemos que estar para servir, a pesar del cansancio, a pesar de que podamos haber hecho muchas cosas, estamos para servir. Y avanzo rápidamente en el último punto, que tiene que ver con el cuarto obstáculo, que tiene que ver es mirar a otros discípulos. Pedro se había encontrado con Jesús, se había, podríamos dicho, reconciliado con Jesús en estas expresiones tan maravillosas de él, te amo, la pregunta de Jesús, Pedro, ¿me amas? Y él dice, Señor, llega a terminar diciendo, como dije en el sermón pasado, sí, Señor, tú sabes que te amo, saca la respuesta más sincera y más profunda de su corazón. Entonces Jesús dice, bueno, ven, vamos. Y cuando ellos van caminando, Pedro percibe que el discípulo, dice que Jesús amaba. Es más, relata, el que se había recostado al costado de su pecho cuando estaba en la cena, en la última cena, lo seguía. Pedro le empezó a preguntar a Jesús, ¿y este qué? No, porque cuando somos discípulos, nuestra tentación más grande es mirar a otro discípulo, es mirar lo que el otro hace. Y Pedro sintió que estaba en desventaja con que nosotros obviamente podemos deducir que era Juan. Con Juan, que él estaba en desventaja con Juan. Juan era el que había estado cerca, se había recostado en su pecho, era el que había estado ahí al pie de la cruz, al que Jesús le había encargado el cuidado de su madre. Y Pedro sintió que no estaba en condiciones igualitarias, porque hoy nos gusta tanto la igualdad y hablar de la igualdad y estar en condiciones igualitarias, y siempre alguien siente que está en desventaja. Todos en algún momento sentimos que estamos en desventaja. Si naciste en Latinoamérica, te hubiera gustado nacer en Europa, en Estados Unidos. Si llegaste a Estados Unidos y sos un latino, también sentís que estás en desventaja. Y en algún momento todos sentimos que estamos en desventaja, porque parece que otro tiene mejores privilegios. Y Pedro sentía que estaba en desventaja con Juan. Entonces empieza a decirle, ¿y este? ¿Y este? ¿Qué le va a pasar a este? A mí me acabas de decir, porque Jesús le había profetizado, le había dicho que cómo iban a ser sus últimos tiempos, que lo iban a llevar, que ya no iba a tener tanto poder de decisión. Y ahí Pedro quiere saber qué va a pasar con Juan. Decime que a Juan no le va a ir mejor que a mí. Decime, por favor, Jesús, que los días de Juan no van a ser mejores que los míos.
Porque empezamos a ver lo que el otro discípulo hace, lo que el otro tiene. Empezamos a ver lo que otros tienen, lo que hay en otros canales, lo que hay en otras iglesias, lo que otros ministros hacen, lo que otros predican. Empezamos a escuchar porque empezamos a comparar. Y la tentación del discípulo es ver lo que el otro está haciendo y dejamos de mirar a Jesús. ¿Y Jesús qué hace? Jesús agarra y le dice, Pedro, mírame a mí. Le dice así como yo estoy mirándole a la cámara, ¿no? Jesús se acerca a Pedro y le dice, ¿qué de él si yo quiero que él quede? No te importa, sígueme tú. ¿Qué importa cuál es el plan que yo tengo con el otro? ¿Qué te importa cuál es el plan que Jesús tiene con otra congregación? ¿Qué importa cuál es el plan que Jesús tiene con otro, inclusive de tu propia familia? La importancia de la decisión es que sígueme tú. Sígueme tú. La decisión está en nosotros. Y aprender a dejar de mirar lo que el otro hace. Si el otro, Dios lo llama y tiene que partir a un país desconocido, o si Dios te dice quédate y predicale a los que están en tu casa, a los que están en tu barrio. Si el otro alcanza una popularidad o tú no alcanzas nada, ¿qué importa? Lo que importa es ser discípulo. ¿Qué importa lo que yo tenga con él? Jesús le está diciendo a Pedro, lo que importa es que me sigas tú. Lo importante del discípulo es que Dios tiene un plan con nosotros. Y que ese plan no necesariamente será igual que el otro. No será igual que el trato que Dios tenga con tu propia familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con otros de tu misma congregación. Dios tiene tratos. Por eso Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es un Dios que trata personalmente, no nos trata como una masa uniforme. Nos trata como individuos y tiene planes individuales, los tiene contigo, los tiene conmigo. Ese es el plan, está para nosotros y lo tiene Jesús acá. Pero nuestra tentación muchas veces es mirar al otro discípulo, es mirar al costado, mirar a aquel. Yo no sé si Juan venía tan cerca de Jesús y de Pedro que podía escuchar lo que Jesús le decía a Pedro. No lo sé, o si fue Pedro el que después le contó el diálogo que tuvo con Jesús, no lo sé. No lo sé, la Biblia no me dice qué tan lejos, qué tan cerca estaban. Lo que sí importaba es que Jesús tenía una labor que encomendarle a Pedro, y aquella caminata que tendrían juntos era una caminata de un maestro y un discípulo. Tenemos mucho todavía que seguir caminando con Jesús. Tenemos mucho que seguir caminando con Jesús. Aunque algunos vengan más cerca, aunque algunos estén más lejos, aunque algún discípulo se haya quedado en la playa o esté en otro lugar, tenemos que seguir caminando con Jesús. Y la decisión de seguir caminando con Jesús es nuestra. Porque Jesús te dice, sígueme tú. Y no te olvides, un discípulo es esto, seguirlo a Jesús. Dios te bendiga.